cuadré relativamente rápido y no tuve mucho tiempo de hacer muchas pruebas para revisar cómo estaba funcionando. Entonces, bienvenidos eh, a una transmisión más del canal. Vamos a arrancar con un poquito de Python. Eh, Como bien saben las personas que se han venido conectando al canal, pues nosotros aquí trabajamos mucho con MATLAB, pero ya el tema de Python está por todos lados. Entonces vamos a aprender aquí un poquito de Python juntos. Eh, bueno, vamos a eh, revisar algunas cositas. Me voy a ir aquí a la pantalla. ¿Sí? Espero que se esté viendo. Aquí ya tenemos algunas, un Jupyter Notebook en donde vamos a poder ir corriendo algunas cositas de... Déjenme, yo corro esto acá para que no se me pierda el chat porque no tengo el script montado en el OBS. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Espero que se esté viendo. Voy a sacar el chat acá y voy a dejar esto por acá. Ok. Entonces, pues bueno. El tema de Python, pues, es un sistema como todos, ¿sí? Como todos los otros sistemas nos deja hacer varias cositas, ¿sí? Desde luego podemos hacer pues, lo que son comentarios. Python tiene una cosa interesante y es que pues, estos notebooks de Jupyter dejan hacer cosas bien chéveres, pero pues en el fondo uno puede manejarlo como cualquier otro sistemita. Básicamente los comentarios aquí se hacen con el numeral, ¿sí? Y pues uno puede hacer operaciones básicas, ¿no? Operaciones básicas como sumar, restar, por ejemplo. Desde luego uno puede hacer imprimir con el comando print. Por ejemplo, si queremos imprimir el resultado de 2 más 3 podemos hacer esto y pues él va sacando el resultado. Obviamente uno, digamos, puede agregar una línea y hacer 2 más 3. Uno lo ejecuta y obviamente eso pues está entregando una salida. Pero si uno quiere ver varios resultados, tiene que imprimirlos porque él solo muestra, digamos, el resultado del último, por ejemplo. Por ejemplo, si uno hace esto, el 2 más 3 lo quita. Entonces, si uno quiere estar monitoreando un poco las cosas, pues tiene que estar eh, mostrando, mostrando las diferentes cosas que uno quiere imprimir. ¿Okay? Por ejemplo, de esta manera uno puede estar imprimiendo. Obviamente el hombre pues es sensible al orden, ¿sí? Como la mayoría de los lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí, si uno hace esto, él obviamente eh, hace primero el 2 por 7, que da 14, ¿sí? Y hace el 2. Entonces hay que tener, obviamente, y luego hace la resta. Entonces hay que tener, obviamente, el típico uso de los diferentes paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere hacer 5 menos 2, por ejemplo, y luego multiplicarlo por 7, pues hay que usar el paréntesis, ¿sí? 5 menos 2 pues da 3 y 7 por 3, 21. Hay que tener esas precauciones típicas pues que uno usa. Uno también puede hacer cosas interesantes
por ejemplo, puede uno imprimir con formato, ¿sí? Puede uno imprimir así, print, coloca uno, hola, el resultado de, de 5 menos 2 es, y acá lo que uno coloque entre corchetes, si no estoy mal, él lo ejecuta como código, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede incluir dentro de corchetes, gracias a que uno coloca aquí la F, eh, operaciones y código, ¿no? Esto es bastante útil. Se parece un poquito a esas cosas que uno hacía por allá en C con el numeral F, el numeral I para identificar. Pero de esta manera todo lo que coloquemos dentro de corchetes, él lo va a operar como código y va a presentar el resultado. Y eso es bastante útil, ¿sí? Una cosa bien interesante de estos scripts de Python, cuando uno está acostumbrado o viene de MATLAB o este tipo de cosas, es que uno está muy acostumbrado a utilizar eh, punto y coma, por ejemplo, al final. Aquí en Python, pues eso no es necesario. ¿Ok? Entonces, pues obviamente uno puede borrar variables. eh, Perdón, borrar variables no. Estaba pensando en cómo podíamos borrar esta línea. Esto usted le puede presionar DD y borra, digamos, esa línea, ¿sí? Y puede ir insertando, ¿sí? Estos son notebooks. Aquí no estamos dentro de un compilador. Esto se usa mucho en temas de analítica. Yo, por ejemplo, estoy utilizando mucho esto porque estoy aprendiendo realmente. Y de este tipo de notebooks se encuentran en todo lado, ¿vale? Entonces también, por ejemplo, una cosa típica que uno tiene que estar haciendo es, por ejemplo, asignar variables, ¿sí? Y obviamente si uno quiere imprimir, uno puede hacer así como les digo. Entonces uno coloca aquí la F y coloca el valor de la variable A es dos puntos y entre corchetes coloca uno A, ¿sí? Y él coloca e interpreta la variable inmediatamente. Eso es bastante intuitivo, pero funciona, ¿no? Funciona bastante bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo asignar una variable? Con el igual, por ejemplo, se hace, ¿sí? Otra cosa, pues típica que uno hace en todos los lenguajes de programación es el tema de los loops, los típicos for, ¿sí? Por ejemplo. Python tiene una cosa bien interesante y es que estos for pues no son los típicos que van desde, no sé, desde 1 hasta 20, sino, por ejemplo, si uno usa una lista o un arreglo, uno puede ir recorriendo ese arreglo inmediatamente dentro de la secuencia, digamos, de for, ¿sí? Y eso es bastante interesante. Eh, pero pues si uno quiere hacer los loops como uno está acostumbrado, ¿sí? Hay un comando que es bien interesante que se llama range. Entonces uno coloca, por ejemplo, el range, ¿sí? 10 y esto genera un vector creo que de 0 a 9, o sea, con 10 elementos. Y entonces uno puede hacer cosas por el estilo. Entonces uno puede decir, para cada i, ¿sí? En el rango de 10, aquí es bien interesante. Por ejemplo, uno necesita usar estos dos puntos para entrar dentro del for, ¿sí? Y lo que coloque dentro del nivel de indentación es lo que va a ejecutar dentro del for. Eso es bien raro, ¿sí? Por ejemplo, me parece bien extraño esta manera de hacerlo, pero es interesante. Yo estoy mucho más acostumbrado a las otras cosas,
Por ejemplo, para ver esto que está haciendo, podemos hacer esto, el valor actual de II es, vamos a imprimir, por ejemplo, ¿sí? Y esto nos va a imprimir, aquí qué pasó, me faltó un cosito de estos acá. ¿Mm? Sí, eso creo. Vale. Entonces fíjense que este range es en realidad un arreglo que va de 0 a 9, o sea, 10 elementos. Y sería pues lo equivalente a lo que uno pues hace generalmente en C o en MATLAB, en donde pues, uno está acostumbrado a generar estos for, digamos, por un cierto número de situaciones. ¿Ok? Lo interesante, como les digo acá, es que, por ejemplo, no es necesario, como por ejemplo en MATLAB o en C, que uno tenía que hacer este tema de abrir los corchetes y cerrar los corchetes como para identar y definir qué iba dentro del for. Acá simplemente basta colocar estos dos puntos y todo lo que yo coloque a este nivel de identación, ¿cómo se dice eso? Bueno, que coloque a este nivel, ¿sí? Él lo va a definir dentro del for. Entonces yo, por ejemplo, aquí coloco, no sé, contador igual que vamos haciendo un acumulador, por ejemplo, contador más II, él lo va a estar, digamos, ejecutando. Si yo ya me devuelvo al mismo nivel del for y coloco, por ejemplo, print contador, él termina el for aquí, ¿sí? De manera automática sin tener que usar esos corchetes. Eso me pareció bien interesante. ¿Sí? Oye, aquí qué pasó. Nos toca inicializar. Claro, nos toca inicializar la variable porque si no, no la detecta. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, creo el contador, ¿sí? Y aquí estuvo pues acumulando todos los números del vector I, o sea, sumo todos estos números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, que pues eso al parecer pues termina dando 45, ¿no? Entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Eso, eso pues es 45, ¿sí? Que es el valor de contador, ¿sí? Aquí lo que estuvimos haciendo fue eso. Y si se dan cuenta, para mí no es, yo que vengo del mundo del C, este tipo de cosas, y del MATLAB, para mí es bastante raro este tema de que las identificaciones o lo que va dentro de estos loops, eh, pues no tenga que estar dentro de los famosos corchetes, ¿vale? Eh, y pues digamos que básicamente ese es como la manera como uno puede crear estos loops. Uno obviamente puede crear loops que van dentro de otro nivel, ¿sí? Por así decirlo. Eh, y de esa forma ir verificando cómo van las cosas, ¿vale? Bueno, vamos a crear otra cosita de estas, ¿sí? También uno puede hacer los while, como los ejecuta generalmente, ¿sí? Vamos a hacer el contador, una variable que se llame k, por ejemplo, k igual a 0, y vamos a hacer el típico while. Entonces, mientras k sea mayor que 10, vamos a ejecutar esto. Aquí otra vez hay que colocar los dos puntos, ¿sí? Y él inmediatamente, si se dan cuenta, cuando uno coloca los dos puntos, él crea ese nivel ahí y pues de una, ¿sí? Entonces vamos a hacer k igual a k menos 1, ¿sí? Y cuando terminemos, vamos a imprimir el valor de k, ¿sí? Aquí dentro vamos por ejemplo a imprimir en cada una de las iteraciones
el valor de K actual es, ¿sí? Podemos colocar acá el valor de K, ¿sí? Y acá colocamos el K, digamos, al finalizar. ¿Sí? Entonces, mientras K sea mayor que 10, tengo que inicializar esto en 10, ¿sí? Por ejemplo, en 11, para que, para que el bicho funcione. Arranquémoslo en 45, por ejemplo, o arranquémoslo en el valor que teníamos antes, que nos quedó acá, contador, ¿vale? Entonces fíjense que el valor actual es 45, lo va decreciendo, 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 y pues al final, cuando termina, pues ¿cuánto nos va a dar? Pues esto lo va a ejecutar mientras el valor de K sea mayor que 10, ¿sí? Lo va reduciendo. Cuando ya llega a 11, pues obviamente se sale de lo que es el valor que tenemos ahí, ¿vale? Bueno, ¿qué más podemos revisar? ¿Cómo se manejan, por ejemplo, los vectores? ¿Sí? ¿Cómo maneja uno un vector? ¿Cómo creamos los vectores? ¿Cómo se crean los vectores? Por ejemplo, ¿sí? En Python, ¿sí? Hagamos el vector B, ¿sí? B es un vector. Y coloquémosle los valores. Entonces, uno puede crear el vector de esta forma, ¿sí? 1,2,3,4,5, por ejemplo, ¿sí? Y él entiende que eso termina siendo un vector, ¿ok? ¿Sí? Y nosotros podemos pintar ese vector. Y ahí él no lo detecta, ¿vale? ¿Cómo se llega a los elementos de cada uno de los vectores? Creo, vamos a probar que este señor arranca desde cero, un poco como C, ¿sí? MATLAB generalmente los vectores, cada elemento del vector, pues arranca en la posición 1, 2, 3. En este caso creo que sí se puede arrancar desde cero. Entonces vamos a colocarlo acá. Entonces vamos a pintar. Entonces el elemento 0 de vector es, entre comillas, le puedo colocar b vector 0. Entonces fíjense que el elemento mm, en efecto usa ese tipo de numeración. Creo que que el end, él lo toma como -1. Si uno quiere mirar el último, o sea, el último elemento del vector, creo que él lo toma como -1. Entonces, si uno quiere llegar al último elemento, el MATLAB no está acostumbrado a usar, por ejemplo, la posición end. Aquí en Python uno puede usar la posición -1 y esa posición pues termina siendo el último valor del vector. ¿Ok? ¿Qué podemos ir haciendo también acá? Hay una librería, ¿sí? Hay una librería que es la que permite, digamos, trabajar temas con eh, matrices, que es la librería NumPy, ¿sí? Entonces, en Python, ¿sí? Se parece un poquito
como C, uno trae como las librerías que ya existen y que ya se crearon. Y para eso uno hace import, ¿sí? La librería es NumPy. Entonces uno puede colocar, por ejemplo, import NumPy, ¿sí? Y él carga esa librería, ¿sí? La librería NumPy, ¿sí? Esa librería tiene una serie como de métodos, de funciones, ¿sí? Entonces uno puede crear un vector de unos, entonces vector ones, por ejemplo, lo puedo hacer uno así, numpy punto ones, y aquí le coloca las dimensiones. Entonces creemos un vector de 5, ¿sí? De dimensión 5. Si yo le doy print b ones, él me imprime un vector con 5 posiciones en todas 1, ¿sí? Algo que hacen mucho, algo que se hace mucho, pues para no tener que estar escribiendo en un PY y esas cosas, pues usan como una manera de llamar la librería más cortica. Entonces generalmente usan este import numpy as, o sea, como, pues la mayoría de la gente usa este np. Entonces de esa forma uno no tiene que escribir este numpy, sino uno coloca np once, y el código funciona exactamente igual, ¿sí? Entonces en vez de llamar la librería numpy o hacer la referencia a numpy, ahora yo hago la referencia a np, y pues bueno, eso lo hace mucho más agradable, ¿sí? Mucho más fácil, digamos, de escribir, ¿sí? Uno con esta numpy puede crear una matriz identidad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la matriz identidad de 3 por 3, ¿sí? Entonces le colocamos numpy.elle, esto muy parecido a como lo hace MATLAB. Por ejemplo, la queremos de 3 por 3, colocamos 3 acá, y si yo quiero ver qué es esa matriz, pues le coloco print y 3 by 3, ¿sí? Y ahí vemos, por ejemplo, la matriz identidad de orden 3, ¿sí? ¿Cómo le hace uno para crear digamos, una matriz genérica o cualquiera? Señor Python funciona muy parecido a MATLAB, es decir, las matrices o los vectores los ve como vectores columna, ¿sí? Entonces yo puedo ir colocando columna a columna, y así ir construyendo una matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creemos una matriz de 3 por 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer con, con NumPy? Entonces voy a crear una matriz, la matriz A, ¿sí? Esta matriz es una matriz de 3 por 2, como para acordarnos. Coloco NumPy array, ¿sí? Y acá creo la matriz, ¿sí? Entonces es una de 3 por 2, entonces voy a colocar 1, 2, luego coloco la coma, ¿sí? 2, 3, luego coloco la coma, 3, perdón, hagámosla 4, coloquemos todos los números, 6, 7, ¿sí? Y ahí pues voy a crear una matriz con esas dimensiones numpy ya. Sí, señores. Tengo que decir que es una matriz, entonces tengo que meterla dentro de corchetes, ¿sí? Jesús, ¿qué pasó? Oh, oh. Ah, claro, me faltó la coma aquí dentro. ¿Será esto? Hay que colocar la comita. Ok, ya listo. Entonces, como ven,
hay que usar la coma para ir separando los diferentes elementos de la matriz. ¿Sí? Si le damos aquí print a 3b2, aquí queda nuestra matriz 1, 2, espere que aquí la embarré, 3, 4, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y ahí queda la matriz de esa forma. ¿Sí? No tiene, digamos, mucho misterio respecto a cómo podemos verificar eso, ¿sí? Construir la matriz. Lo que sí uno puede hacer es con el método shape, ¿sí? Entonces yo coloco punto, esta es la matriz y aquí le coloco shape y lo ejecuto. Topo. ¿Por qué no me lo sacó? NumPy array. Debe ser shape así. Ah, ya. No tengo que usar, sí, no tengo que usar el, eh, el paréntesis, sino de esta forma llamo, digamos, esa propiedad de la matriz a, ¿sí? Con el shape no hay que usar esta comilla, sino de esta forma. Me dice que es una matriz de 3 por 2 como no lo esperábamos. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos para hacer operaciones? Operaciones con matrices. Entonces, ¿cómo hacemos operaciones? Para hacer operaciones con matrices, pues bueno, primero hay que construir matrices que se puedan operar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una de 3, tenemos una 3 por 2 y vamos a hacer, tenemos que crear una matriz, por ejemplo, de 2 por 2 para poder hacer el producto. Entonces vamos a crear aquí una matriz B que sea de 2 por 2, ¿sí? Un MP array, ¿sí? Doble comilla. Aquí nos toca hacerle así para que no nos ponga lío. Entonces vamos a crear, no sé, creemos esta 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿sí? Y ahí creé la matriz y vamos a hacer el producto de dos matrices. Entonces mat pro, ¿sí? Por ejemplo a 3b2 por, y aquí se usa la arroba, eso es bien interesante. El producto matricial es la famosa arroba, ¿sí? B2b2, ¿sí? Y la vamos a imprimir, ¿sí? Entonces aquí nos entrega el resultado, ¿sí? Y pues aquí tenemos el producto de dos matrices, una matriz que es esta de 3 por 2. Buena, Jico, ¿cómo andas? ¿Cómo van las cosas? Bienvenido al stream. ¿Qué es este tipo de brujería? No, esto se llama Python, es una brujería bien extraña, hermano. Una brujería bien, bien, bien extraña que se llama Python. Bien, hombre, por aquí retomando el streamcito ahí que andaba absorbido por el exceso de capitalismo. ¿Cómo vas? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van las cosas? Por ahí he visto al varón en el sofá dictando charlas y cosas. Gracias por
acompañarnos aquí en el streamcito de la brujería. Hombre, pues con este Python hacen maravillas, con este Python hacen, hacen inteligencia computacional, trabajan mucho este tema de analítica de datos, procesamiento natural, una cantidad de cosas hacen con este Python. Y entonces estamos aquí aprendiendo, yo estoy aprendiendo aquí mientras voy haciendo este videíto. eh, y pues hacemos cosas chéveres. El viejo Python. Ah, qué bueno, hombre, pues me alegra. Me alegra que andan por allá en el sofá. Que anden por allá en el sofá y se estén divirtiendo. Con el varón. Hablando de esto, venga, probamos a ver si esto está funcionando porque esto lo estoy streameando desde el Linux por primera vez. El valor de los... ¿Sí se escucha? Parece que sí. Yo escucho, no sé si tú estás escuchando. ¿Qué se supone que andamos programando? No, Jico, pues hombre, no estamos programando nada. Hasta ahora estamos tratando de ¿qué? De... ¿Lo del varón no se escucha? Miércoles. Miércoles. A ver. O sea, ¿no se escucha el sonido? Eso es lo que quería probar contigo porque Hablando de Batman año uno. Entonces va a ser un gameplay, ¿y ahí sí se está básicamente va a ser escuchando? Elden Ring. Y mientras me están matando 800 veces jugando Elden Ring, vamos a estar hablando de Batman año uno con todos los que quieran charlar ahí por medio del chat. A ver, ¿qué les ha parecido? Si ya lo leyeron, de qué va, que si el Batman es la venganza o que si todo Ah, está listo, frenado. listo, ya. Ya lo A arreglamos ver, voy a entonces. intentar volver a recuperar Ya nos ahorros, quedó funcionando. pero no. Pues hombre, mira, A ver. realmente en este momento no estamos programando nada. Porque estoy tratando de familiarizarme como con las cosas generales, ¿sí? Para después meternos ya a programar, a programar cosas. Programar cosas. Entonces estoy revisando cómo se multiplican las matrices, ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, las matrices se multiplican con el arroba, eso es bien extraño para mí, por ejemplo. Sí, sí, aquí turisteando porque no, todavía no sé hacer muchas cosas, entonces de a poquitos ahí vamos, vamos haciendo. Por ejemplo, creo que aquí lo que terminamos haciendo fue el producto de esta matriz por esta de acá, ¿sí?
Entonces es 1 por 1 1 más 2 por 3 6. Dio este 7 de acá. 1 por 3 3. No, 1 por 2 2. Más 2 por 4 8 10. Está este de acá. Sí, ahí está haciendo el producto normal. Sí, hombre, no, no hay afán. No hay afán. Bueno, otra cosita que me dicen por aquí en el tutorial, por ejemplo, es que uno puede transponer las matrices con el punto T. Entonces, por ejemplo, si yo le hago print y tengo esta matriz, bueno, esa es cuadrada. Transpongamos el producto. Le pongo punto T y eso la transpone, me la pone, mira, ¿sí? Le voltea las dimensiones. ¿Sí? Entonces, de esa manera hacemos, digamos, la traspuesta de la matriz. ¿Sí? También estoy viendo por aquí, ¿sí? Entonces se transpone con punto T. Se transpone. Eso es hechicería. Se transpone con punto T. Sí, para mí es hechicería total. Se transpone con punto T. Eh, mira esto tan chévere. Dice usted que si usted quiere, por ejemplo, aquí elevar a una potencia. Venga a ver, entonces, elevando a una potencia. En vez de usar este simbolito, globito, que es el que uno generalmente usa el doble asterisco. Entonces, hagamos el ejemplo aquí. Entonces, el resultado de elevar 2 a la 4 es. Entonces uno coloca 2 por 4. A ver. Ahí está. 2 por 2 4. Por 2 8. Por 2 16. Exacto. Entonces, y si uno trata de hacer esto, ¿qué le dice? Le chilla. ¿O qué hace? Funciona también. Mira, no, aquí qué hizo. 2 a la 4. No, qué raro porque le dio 6. ¿Lo sumó? ¿Qué carajos hizo? No sé. Pero bueno, la potencia es con el doble asterisco. A una potencia. Entonces no es con el gorrito, es con asterisco asterisco. Eso sí está rarongo. Eso sí está rarongo. Dice que uno puede también hacer. Sí, ni idea qué hace el gorrito. Ni idea qué hace el bendito gorrito. Porque sacó es que un 6. ¿Será que lo sumó 4 veces? No, pero no, ni abate. A ver. ¿Qué hace el gorrito en Python? Pon 3 a la 4. ¿Cómo así 3 a la 4? ¿Así? A ver, le hacemos caso a mí. Vea, 3 a la 4. Este es así. 3 a la 4. Y este es así.
Es como si lo sumara. Sí, es como si lo sumara. Pareciera como si estuviera sumando. Mm, sí, pareciera que lo sumara. En fin, no sé, el gorrito termina como sumando. No, pues el más hace el más también. Mira. No, ese sí ya lo probé. La sumita sí es la sumita normal. Ni idea. ¿Será que hace un ant? ¿Será que hace un ant? O no, tendría que ser como un or. No sé, no sé. Bueno, qué más me dice aquí que tengo que hacer? Pero bueno, lo importante es que el gorrito no hace la potencia como lo hacía MATLAB. Em, yo creo que termina sumando. Dos in Python. Esta es la potencia, la suma y el gorrito. Mayor que, menor que. Mm, Ah, mira, es una, es una XOR bit a bit. Es una XOR bit a bit. Eso es lo que hace. Sí, sí. Bueno, pues bueno, listo. ¿Qué más me dice por aquí? Me dice que si se lo aplica una matriz, entonces lo hace elemento a elemento. Por ejemplo, apliquémoselo a la matriz B. B2, B2. A ver. B2, B2 por 2. Oh, me falta aquí un cosito de estos. No se dejó. A ver, pongámoslo acá. Ok. Es 14916. 14. Entonces 11. Sí. 3 por 3 9 y 4 por 4 16. Sí. Lo hace elemento a elemento. Sí, sí, llegamos al elemento elemental. Bueno, otra cosa que me dice aquí la guía, dice que claro, dice cómo podemos crear, cómo se crea un vector de tiempos, cómo se crea un vector de tiempos en Python. Entonces me dice que podemos usar eh, la función de NumPy, linspace. Esto se parece mucho a lo que hace MATLAB. Entre menos 200 y 200. Y aquí le tengo que decir la cantidad de... para que incluya el cero. A ver. Hagamos print. Pues claro, ahí me creó un vector entre menos 200 y 200 con 201 elementos. Entonces, como es impar, me incluye el cero acá. Me incluye el cero ahí. Interesante. Interesante. Y entonces uno ya puede crear funciones.
Por ejemplo, vamos a hacer tiempo al cuadrado. Y vamos a hacer, qué sé yo, el tiempo al cuadrado por el coseno de el tiempo. Interesante esto que uno pueda con esta función NumPy llamar las funcioncitas. Vamos a ver las funcioncitas. Y bueno, ahí creé las funciones. Y me dice también aquí que uno puede importar. Entonces, from matplotlib import pplot, que esto es para as.plt. Entonces, aquí estamos cargando una librería que según esto nos sirve para pintar. Podemos hacer plot, creamos la figura. Esto es muy parecido a MATLAB. Plt.plot, podemos pintar el tiempo. F1, vamos a pintar la cuadrática. Dice aquí que muy parecido a MATLAB, uno le puede decir el color y la rayita, y esto sí es súper parecido a MATLAB. Le dice uno aquí line width igual a 2. Le podemos crear los ejes con el comando xlabel, igualito que en MATLAB. Me imagino que entonces aquí será si el eje Y, funciones, y los títulos mi primera función en Python. Y dice que para poderlas mostrar hay que usar show. A ver cómo nos va. Ajá, miren, ahí salió la función x al cuadrado, la función el tiempo al cuadrado, muy bonita, y dice que uno puede también crearle la grilla con esta función. Oh, me imagino que toca antes del show acá. Exacto, sí. Entonces esta tocaba ponerla antecitas. Hola, Jave Edit, ¿cómo estás? Gracias por lo de crack, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Por aquí aprendiendo un poquito de Python. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo van las vainas? ¿Cómo van las cosas? Bienvenido. Estamos aquí pintando unas funcioncitas de Python. Bueno, y entonces interesante, parece que no hay que usar el hold, no hay que usar el hold. Uno simplemente coloca aquí. ¡Uy, gracias! Gracias por ese follow, Jave Edit. Muchas gracias, muchas gracias. ¿De dónde nos sigue? ¿De qué país? Bienvenido a este canal. Miren, ahí está el cuadrado por el coseno. El cuadrado por el coseno, interesante. Interesante. Muy interesante la cosa. Se parece mucho, de verdad, a MATLAB. Al parecer, la leyenda también se puede colocar y uno aquí, entonces, por ejemplo, así le saco esto y me dice que le puedo colocar la leyenda con mplt.legend
Y me imagino que tengo que colocar aquí F1, F2. Soy de Ecuador y me topé con tu canal y veo que enseñas un poco a programar. Hombre, pues, pues digamos que sí, o sea, este es un canal en donde trato de hacer streams de videojuegos y también a veces le jalamos un poquito al Python, a MATLAB. Yo soy Team MATLAB, me gusta mucho MATLAB, siempre me ha gustado MATLAB, pero andamos aquí con Python, tratando de aprender un poquito, siguiendo como unos tutoriales y aquí reconstruyendo con ustedes las diferentes cositas que va uno encontrando. Ujú. Entonces, bienvenido, bienvenido. Por aquí enseñamos estas cosas. Eh, yo soy ingeniero electrónico. eh, Toda la vida he sido docente universitario. Y pues me gusta compartir con la gente y construir cosas, construir conocimiento. Entonces, bienvenido. ¿De qué parte de Ecuador te conectas? ¿De qué ciudad? A ver, vamos a darle, ok, aquí ya veo más bonito, trin. Listo, listo, pues bueno, aquí tenemos esto. Esto es como lo que podemos ir graficando aquí. Entonces estuvimos revisando qué se puede hacer, cuáles como son las operaciones básicas. Este F del formato me pareció súper chévere porque como les decía, uno coloca aquí esta F y le crea como este formato y entonces lo que uno coloque aquí entre paréntesis pues aparece ahí. De Guayaquil, desde Guayaquil, bueno, pues aquí estamos desde Bogotá, Colombia, aprendiendo un poquito de Python con todos ustedes. ¿Tú sabes de este tema de Python? ¿Conoces Python? ¿Te gustan estos temas? Bueno, entonces, bueno, pues hasta ahí ya pintamos cositas, hicimos cositas chéveres ahí con el Python. Ya llevamos más o menos una horita, una horita de stream. Venga, ¿cuánto tiempo ya llevamos? Sí, ya vamos para una horita de stream. Entonces, pues por hoy vamos a dejar ahí el tema del Python y nos vamos a ir a